Muy bien, yo quiero que vayas buscando el Salmo 126. Salmo 126. Porque hoy es día 13 de diciembre. Si miramos el calendario, es el último domingo, me vas a entender ahora cuando te lo diga, el último domingo del año 2020, donde vamos a estar hablando o compartiendo acerca del lema que nos ha sostenido y que ha caminado con nosotros durante todo este tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el 20 tendremos nuestro culto especial de Navidad y el 27 tendremos nuestro culto de gratitud. Así que este es el último domingo donde quiero reforzar y cerrar de alguna forma este lema que Dios ponía en nuestro corazón a comienzos del año 2020. Y hemos caminado durante todo este año, yo creo que con un lema extraordinario. Amén. Quizás cuando lo recibimos, lo hacíamos con otra expectativa, con otra proyección, lo hacíamos con otra mirada hacia el futuro, pero creo que ha encajado perfectamente en los tiempos que estamos viviendo. Creo que ha encajado perfectamente en un año donde todas nuestras vidas han sido un poquito trastocadas con aquello que ha sucedido y que aún sigue aconteciendo. Y es que hoy más que nunca yo creo que cada uno de nosotros podemos declarar: Emmanuel, Dios con nosotros. Yo creo que hoy más que nunca podemos decir: Dios ha estado con nosotros. Quizás no ha sido el mejor año, quizás ha sido el año más complicado, más difícil, más desastroso, donde has tenido que atravesar un valle de sombra y de muerte, pero aún en medio de todo eso, Dios ha estado contigo. Amén. Aún en medio de todo eso, Dios ha estado con nosotros, porque Él no nos ha dejado ni un solo instante. Él no te ha abandonado ni un solo segundo. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha alejado ni se ha apartado de ti. Y eso te lo puedo asegurar en esta mañana. Eso te lo puedo confirmar en esta mañana. Yo me llevaba días atrás a leer el Salmo 126. Y es acerca de este pasaje con el cual yo quiero compartir en este día y poder juntos cerrar y poner ese broche a este lema: Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a la palabra, Salmo 126. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermoso salmo, uno de los salmos que más me gusta, sobre todo esa última parte, que habla de una promesa para nuestras vidas, que habla de una promesa para el pueblo de Israel. Y para poder comprender un poquito mejor este pasaje, para poder encajarlo un poquito más y situarnos, podemos ver un poquito en qué entorno, por qué está escribiendo el salmista este salmo. Después de la muerte del rey Salomón, por el año 931 a.C., el reino de Israel se dividió en dos. Como sabéis, hubo un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte quedó con 10 tribus y se llamó Israel, y el reino del sur quedó con 2 tribus y se llamó Judá. Durante esos 200 años en la división, el reino del norte, el reino de Israel, se aleja de Dios. Se va en pos de otros dioses, entra en la idolatría, hasta que en el año 722 a.C., ¿qué hace? Dios manda a los asirios y los lleva cautivos, los invaden y nunca más regresan. ¿Qué ocurre con el reino del sur? Judá durante 314 años, o 134 años, sigue hasta que Dios lo juzga también por su rebeldía, por su rebelión. ¿Y a quién utiliza para juzgarlo? Utiliza al rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Qué hace Nabucodonosor? Los sitia,
los conquista, destruye el templo, se lleva los tesoros del templo, los tesoros de la casa real, se lleva a todos los nobles, a las mujeres, a los artesanos, a los herreros, se lleva a todo el mundo. ¿Y qué deja en Jerusalén? Únicamente a los pobres. En Jerusalén únicamente deja habitando a aquellos que no tenían recursos. Deja la ciudad totalmente desolada. Entonces, ¿cuál es el cuadro que encontramos? Encontramos que tanto el reino del norte como el reino del sur han sido llevados a la cautividad. Han sido llevados y devastados por enemigos. Ahora bien, vamos a centrarnos en el reino de Judá, en el reino del sur. Dios les había advertido por medio de Jeremías que iban a estar cautivos 70 años. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero también les promete que pasado ese tiempo, pasado ese periodo, esos años, los va a regresar a su lugar. Dice el capítulo 29, versículo 10. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. También Dios utiliza al profeta Isaías una vez que están cautivos para decirle cómo es que van a regresar. Isaías 44 dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así que posiblemente el Salmo 126, el que hemos leído en esta mañana, es probable que se originara, que naciera del corazón de un hombre ante el regreso de Judá, ante el regreso de ese reino del sur a Jerusalén desde la cautividad de Babilonia, desde el tiempo que había pasado del cautiverio. Seguramente se encuentra encuadrado en el tiempo donde Esdras y Nehemías pudiera ser que reedificaran las murallas. Otra cosa a destacar es que el Salmo 126 además es un desafío lingüístico, porque vamos a verlo así muy rapidito, no me quiero entretener mucho en muchos datos, pero vemos cómo según la traducción que se haga va a utilizar el verbo hizo, hiciere, volver en futuro o en pasado. Y es que habla un poco de cómo Dios está tratando o cómo está obrando en medio de su pueblo. La Reina Valera dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Sin embargo, la revisión del 95 dice: cuando Jehová hizo volver de la cautividad. Y la del lenguaje actual dice: cuando Dios nos hizo volver de Babilonia. No importa si es pasado, presente o futuro. ¿Sabes lo que importa? ¿Sabes lo que realmente implica esta declaración? Implica que hay dos pensamientos contrapuestos. Implica que hay dos experiencias y que cada una de esas experiencias provoca algo en el corazón de una nación, en el corazón del ser humano, provoca algo en nuestro corazón en esta mañana cuando lo estamos leyendo. Por un lado va a retratar el gozo que trae la experiencia de la liberación. El gozo que trae el hecho de que te saquen del cautiverio y de que te introduzcan nuevamente allí donde tú habitabas, allí donde tú vivías. Y por otro lado describe la tristeza que acarrean los momentos de crisis o de batalla. Estamos viendo a través de este salmo un momento especial en el pueblo de toda una nación. ¿Y por qué os he dicho todos estos datos? ¿Por qué os he contado todo el tema del cautiverio, de la división del reino? Lo he dicho porque quiero que entendáis que este salmo fue escrito en un momento donde un pueblo estaba cautivo, donde eran días tristes, donde eran días de inseguridad, días de temor, donde toda su vida había sido cambiada durante esos 70 años. Nosotros no llevamos 70 años con el coronavirus, gloria a Dios por ello. Pero sí llevamos un año donde todo lo que hemos vivido ha sido cambiado.
donde toda nuestra realidad y donde todo lo que era nuestro estilo de vida ha sido transformada. Y eso ha creado temores, ha creado inseguridades, ha creado incluso el que cambiemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar. Pero algo que nos enseña este pasaje es que a pesar de su cautiverio, a pesar de todo lo que habían perdido, algo ocurría en lo más profundo de sus corazones. Algo había en lo más profundo del corazón de la nación de Judá. Y es que este pueblo no dejaba de soñar con días mejores. No dejaba de soñar con lo que tenía que venir. No dejaron de creer que días de alegría iban a venir a sus vidas. No dejaron de creer que aquel Dios que los había introducido en el cautiverio les había dado una promesa, y es que los iba a volver a sacar y los iba a volver a introducir nuevamente en su tierra. Ellos en lo más profundo de su corazón sabían, días buenos llegarán. Tú y yo como pueblo de Dios, nosotros como ese pueblo de Dios igualmente atravesamos días tristes. Atravesamos batallas. Posiblemente en este mismo momento estamos pasando más de uno por situaciones difíciles. Situaciones complicadas. Cada día escuchamos de amigos, pastores, hermanos, familiares que están atravesando momentos quizás de enfermedad, economías precarias, situaciones complicadas, pérdidas. En nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. La gente no lo está pasando bien. Y cuando hablo de la gente, incluyo al pueblo de Dios porque somos parte de la sociedad, ¿sí o no? Amén. No lo estamos pasando bien porque hay momentos donde tenemos que atravesar luchas y batallas. El Salmo 126 nos da 4 consejos para enfrentar esos momentos difíciles. Nos da 4 consejos para enfrentar los días complicados. Y seguramente más de uno lo hemos aplicado en este año. Más de uno los hemos aplicado en nuestra vida, pero que nos van a servir para los tiempos que están por delante. Nos van a servir para el futuro que tenemos por delante. Déjame decírtelos en esta mañana. El primer consejo que podemos sacar de este Salmo 126 lo encontramos en el versículo 1. Dice, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Así que el primer consejo que viene a traernos este salmo es que tenemos que librarnos de aquello que nos tiene cautivos. Tenemos que librarnos de aquello que nos tiene aprisionados, de aquello que nos tiene detenidos. Cuando ellos regresan a su tierra, a la tierra de sus padres, ¿sabes? Yo imagino que ese pueblo de Judá se sentía como si estuviera en medio de un sueño. Aquello que habían anhelado y que habían deseado durante 70 años estaba aconteciendo en ese preciso instante. Estaba ocurriendo en ese momento. Un sueño que solo Dios pudo hacer posible. Un sueño que solo Dios pudo cumplir. Parecía algo imposible de realizar. Estaban cautivos bajo uno de los imperios más fuertes. Pero estaban en ese momento regresando libres a su nación. El pueblo de Dios sabía que para poder volver a soñar lo que necesitaban era volverse de su cautividad. Salir de su cautividad. ¿Y cuántos de nosotros estamos cautivos en medio de sentimientos? ¿Cuántos de nosotros estamos cautivos en medio de situaciones negativas que han marcado nuestra vida? ¿Cuántos estamos cautivos en medio del resentimiento, de la amargura, en medio del enojo? ¿Cuántos estamos cautivos por causa del temor, de la inseguridad? Quizás nos hemos estancado en situaciones que hemos vivido que nos han llevado a experimentar algunas de las emociones que te acabo de decir. Quizás nos hemos quedado ahí anclados. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Si te quedas anclado en la cautividad de tu vida, si te quedas anclado en aquello que te cautiva, y voy a incluir más, si te quedas anclado en la cautividad del pecado, nunca vas a alcanzar el regreso a la tierra que Dios te ha prometido.
Nunca vas a llegar a alcanzar la promesa de Dios para tu vida. De esa manera no podemos salir de nuestra tristeza. De esa manera no podemos salir de nuestro cautiverio. Es tiempo de liberarse de todo eso. Es tiempo de despreciar y dejar todo eso que nos está atando y limitando. Es tiempo de dejarlo. Ahora bien, ¿cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo salir de mi cautiverio? Algo que tiene que ocurrir siempre es un despertar. Despierta. Despierta, iglesia. Cuando uno despierta, cobra nuevamente conciencia. Despierta. ¿Dónde estás? Sitúate, posiciónate. Una vez que despierta, cambia. Decide dar pasos que te lleven a cambiar, que te lleven a hacer algo diferente de lo que venías haciendo, que te lleven a caminar de una manera diferente. Y una vez que has decidido despertar, una vez que has decidido cambiar, ¿sabes lo que tienes que hacer? Actúa. Actúa. Comienza a dar pasos. Comienza a moverte. Muévete. ¿Pero a dónde? Vuélvete a Él. A ese Emmanuel, Dios con nosotros. El que está contigo cada día, el que ha estado contigo durante todo el 2020, el que está contigo en estos momentos y el que va a estar contigo en los próximos años, porque Él no muda. Él es fiel, ha sido fiel y siempre será fiel con tu vida. Deshazte de aquello que te tiene anclado en la prisión de los sentimientos y de las emociones que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer. Porque así solo podrás decir, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Y al decir eso estaremos diciendo, lo que yo anhelo es posible. El anhelo de Dios en mi vida es posible. Segundo consejo que te quiero dejar. Versículo 2. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El segundo consejo es que en los días difíciles, en los días complicados, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda todo lo que Dios ha hecho antes en tu vida. No te quedes en ese momento y todo lo demás ya no cobra importancia. Ya todo lo demás no importa. No, recuerda qué ha hecho Dios por ti en el pasado. Siempre que entendemos que Dios nos ha liberado al pueblo de Judá de una manera física, a nosotros de una manera espiritual, amén, fuimos rescatados de la muerte, fuimos rescatados del pecado y de tantas otras cosas que nos tenían esclavizados. Siempre que recordamos eso, ¿sabes qué va a producirse en tu corazón? Alegría. Amén. Gozo. Cuando tú eres capaz de mirar atrás y decir, Dios me levantó y me sacó de mi antigua manera de vivir que me tenía cautivo, esclavizado, eso traerá alegría. Y entonces tu boca se llenará de risa. Tu boca se llenará de gozo. Y tu conducta cambiará. Pero no solo tu conducta va a cambiar y va a producir eso en tu vida, sino que el cambio de tu vida va a producir que otros cambien. Amén. Va a producir que los que ven que en medio quizás de la tristeza y de la angustia, tu boca se llena de alegría, van a decir, hay algo en la vida de esta persona que yo lo quiero. Amén. Hay algo en la vida de esta persona que yo lo anhelo. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Dios ha hecho en tu vida, el recordar lo que Dios ha obrado en tu vida, te va a libertar de lo que puedas estar viviendo en estos momentos. Te va a libertar de lo que puedas estar pasando, porque ahora tenemos la victoria en Cristo. Ahora bien, recuerda cómo empieza este versículo. Dice, entonces, es decir, ocurrirá como consecuencia de aplicar el primer consejo que veíamos en el versículo 1. Hay que estar libres del cautiverio que nos limita. Entonces, cuando caminas en esa libertad, comenzará el gozo en tu vida. Amén.
También el versículo 3 nos dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El pueblo de Dios estaba cautivo, pero nunca dejó de creer algo. Nunca dejó de creer que algún día su boca se iba a volver a llenar de risa, se iba a volver a llenar de alegría. ¿Y cómo podemos tener esa esperanza? Pues como te decía, recordando lo que Dios ha hecho anteriormente por cada uno de nosotros. Recordando lo que Dios ha obrado en tu vida y en mi vida. Por eso podemos decir con toda confianza, estaremos alegres. Estaremos alegres aunque ahora nos toque llorar. Aunque ahora nos toque atravesar el sufrimiento, estaremos alegres. Aunque ahora tengamos que andar en medio de ese valle de sombra y de muerte, estaremos alegres. Porque muchas veces confundimos la alegría con risotadas. Pero la alegría que Dios pone en el corazón de su pueblo es una alegría que está en lo más profundo. Es una alegría que está en lo más profundo. Es una alegría que no deja que el dolor ni que la angustia te atrape y te cautive. ¿Me entiendes en este día? Es una alegría que hace que te sobrepongas aún en medio de los momentos más difíciles. La palabra de Dios nos recuerda en Nehemías en el capítulo 10, versículo 8, ese texto que nos gusta tanto. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Tercer consejo, ten paciencia. Ten paciencia, dale tiempo a Dios. Versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El salmista está diciendo, devuélvenos el bienestar, como le devuelves al desierto sus arroyos. Hace poco veía un vídeo, no sé si me lo mandó Julio, acerca de cómo las aguas entran en el desierto en un momento de hielo y cómo el cauce de un río seco comienza a cobrar vida. Comienza a cobrar fertilidad. El Negev es el lugar más desértico de Israel. Sin embargo, dice que cuando llueve se convierte en un verdel, en un jardín lleno de vida. Y así es nuestra vida cuando Dios obra en ella. Amén. Así es nuestra vida cuando Dios comienza a actuar. Se convierte como esa declaración, como los arroyos del Negev. Es decir, tu vida se transforma. Amén. Tu vida cobra nuevamente esa fertilidad y da fruto para la gloria de Dios. Dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Y qué hay entre la siembra y la cosecha? ¿Sabes lo que hay? Tiempo. Entre la siembra y la cosecha lo que hay es tiempo. Hay que aguardar a que eso que has sembrado crezca. Y quizás hoy estemos atravesando un tiempo de incertidumbre. Quizás hoy estemos atravesando un tiempo de pérdida y de dolor. Quizás estamos atravesando un tiempo de inseguridad en varios aspectos de nuestra vida. Pero quiero decirte, no lo veas hoy desde un plano físico nada más. No lo mires hoy desde un plano físico, aquello que te está rodeando. No te limites a esa realidad únicamente. No te limites a esa realidad porque también existe un plano espiritual. Amén. También existe la realidad espiritual que es mucho más fuerte que la realidad física o que el plano físico, el cual tú puedes ver con tus ojos naturales. Porque en ese plano natural te aseguro que algo está aconteciendo. En ese plano natural Dios está obrando. En ese plano natural Emmanuel está contigo. En ese plano natural hay alguien que camina tomándote de la mano. Hay alguien que camina sosteniéndote, sustentándote. En este tiempo de espera Él está preparando el terreno para el desarrollo de su propósito. En ese tiempo de espera Él lo hace en medio de cada una de las oraciones que su pueblo está sembrando. Ayer tuvimos un día hermoso donde pudimos estar orando con muchos hermanos en toda España. Creo que Genoveva daba el dato y eran casi 800 personas conectadas en su lugar secreto de oración. Porque cada vez que el pueblo ora, cada vez que tú oras, estás sembrando oraciones. ¿Sabes? Estás sembrando semillas de fe. Ya ahora lo único que nos queda es confiar y esperar. Porque entre la siembra y la cosecha lo que hay es
tiempo. Tiempo. El Salmo 27, versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuarto y último consejo. Versículo 6. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El cuarto consejo que te quiero dejar es: llora, llora, pero no dejes de caminar. Amén. No dejes que el llanto te detenga. Amén. No dejes que el llanto te limite. Camina, avanza. Las gavillas no son otra cosa que manojos de sarmientos, hierbas, que se atan con un cordel. No sé si las habéis visto alguna vez o has tenido oportunidad de trabajar en el campo. Suelen ser de un tamaño moderado y fáciles de transportar. En el tiempo de sembrar en nuestra vida, en el tiempo de sembrar en nuestra familia, en nuestro entorno, en el tiempo de sembrar bajo cualquier cosa que esté alrededor de nuestra influencia, la buena semilla, como nos llamamos, puede haber llanto. Puede haber llanto. No van a faltar las dificultades. No van a faltar los retos, los desafíos. Pero sabes, cuando pasa lo que está entre la siembra y la cosecha, cuando pasa el tiempo y ves la cosecha de lo que se ha sembrado, al ver ese fruto, el gozo, la alegría estará en tu vida. Aleluya. El versículo nos dice algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Porque la siembra implica despojarse de aquello que tenemos. La siembra implica despojarse de aquello que nos cuesta, aquello que ha de ser entregado para que caiga y muera, aquello que es necesario que caiga para que algo nazca en el tiempo correcto, algo hermoso y valioso. La siembra implica involucrarnos en sus promesas. La siembra implica no detenernos a pesar de lo costoso del tiempo y del trabajo. La siembra implica que tú y yo caminemos alrededor de los surcos. Amén. Pero te quiero decir una vez más, recuerda, Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Él está contigo, Él está a tu lado y lo ha sido durante todo este año 2020. Él ha estado contigo durante todo este tiempo. Quiero terminar en esta mañana diciéndote: Dios nos ha liberado. Dios nos ha guardado. Dios nos ha sacado de situaciones complicadas en el pasado. ¿Sí o no? Yo soy un milagro de Dios. Dios nos ha librado de tantas cosas, tal como los versículos 1 al 3 afirman acerca del pueblo de Judá. Dios nos ha sacado de situaciones que ni siquiera imaginábamos. Sin embargo, todas las bendiciones que hemos experimentado en el pasado, todas las bendiciones, los momentos buenos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿sabes? Todo eso no cancela lo que puedas tener que batallar en el futuro. Muchas veces creemos que como ya hemos recibido la bendición de Dios, estamos exentos de pasar momentos de prueba y de lucha. Pero no es así, iglesia. No es así. Las bendiciones pasadas no anulan las batallas que tengamos que luchar. Quizás para ti este año no ha sido el más cómodo. Quizás para ti este año no ha sido el más sencillo. Pero recuerda lo que Dios hizo contigo anteriormente. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda de dónde te rescató. Recuerda cómo te guardó en momentos determinados. Lo que hayas podido vivir en este tiempo no anula quién es Dios. Lo que hayas podido pasar en este tiempo no anula que Él siga siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.
No lo anula. No borra esa parte de la Biblia. No anula cuál es su poder. Igual que este año, si ha sido un tiempo donde has visto en manera poderosa la mano de Dios sobre tu vida. No creas que siempre va a ser así. Puede ser que lleguen luchas, problemas, batallas. Sigue creyendo que Él es Emmanuel. Sigue creyendo que Él es Dios con nosotros. El pueblo de Israel fue liberado muchas veces por Dios, pero siempre volvió a enfrentar problemas. Siempre volvió a enfrentar situaciones complicadas. Y es que esa es la condición del ser humano. Las bendiciones recibidas no implican la ausencia de nuevos retos, la ausencia de nuevos desafíos. Las bendiciones que hayamos experimentado no implica que mañana tengamos que estar escalando nuevamente una montaña. Es más, quiero decirte, prepárate para tiempos donde la bendición de Dios va a abundar. Prepárate para tiempos donde Dios se va a mover. Prepárate para donde las promesas de Dios van a estar actuando en medio de tu vida, en medio de su pueblo y en medio de esta nación. Yo lo creo. Amén. Todo el mundo decimos aleluya. Amén. Gracias, Dios. Sí, pero prepárate también, porque en medio de toda esa bendición va a haber luchas. En medio de toda esa bendición va a haber batallas. En medio de todo ese tiempo la prueba va a aumentar. En medio de todo ese tiempo el quebranto, el dolor van a aparecer en tu vida. ¿Cuántos aleluya escucho ahora? En medio de todo ese tiempo donde sobreabunde la bendición de Dios, el enemigo no se va a estar quieto. Las situaciones difíciles no van a desaparecer, porque aún después de una gran bendición, cada uno de nosotros debemos continuar luchando, debemos continuar batallando. Jesús de Nazaret nos enseñó algo muy interesante en Mateo 6:34, y es que cada día trae su propio afán, su propio problema, su propio mal, su propia batalla. Por lo tanto, como te decía, las bendiciones recibidas ayer no impiden que vengan batallas a nuestra vida. No impiden que vengan situaciones complicadas. Pero ¿sabes lo que sí hace la bendición que has recibido? Alentar tu vida. Te dan aliento, te dan esperanza para poder salir victorioso. Porque sabes decir, si Dios me sacó de aquí, si Dios me sostuvo en medio de esto, lo va a hacer ahora. Lo va a hacer en este momento, lo va a hacer en este instante. Con esa verdad, termino con dos imágenes de liberación que nos propone el Salmo 126. En primer lugar, dice: el pueblo que ora, el pueblo que clama. ¿Sabes qué es lo que pide? Pide ser renovado como las lluvias del invierno renuevan el desierto del Negev. El pueblo que siembra, que trae delante del Señor, pide que ese poder de Dios, esa frescura del Espíritu Santo renueve su vida. Y eso lo hace aquel Dios que está contigo. Eso lo hace Emmanuel, el que camina a tu lado. En segundo lugar, el pueblo compara la vida de fe con un sembrado, con un lugar donde has comenzado a sembrar. El agricultor sufre en el proceso de siembra. Y si más aún nos vamos a los tiempos del pueblo de Israel, era aún más complicado porque no había toda la maquinaria ni todas las modernidades que había ahora. Y el proceso era tan duro que el salmista describe a ese agricultor diciendo que va andando, llorando, mientras esparce la semilla. Que va andando quebrantado. Hermano, que el quebranto, que el llanto no te detenga.
No te detengas. No sé cómo vamos a terminar este 2020, pero sí te puedo decir algo, y es que hasta aquí nos ha guardado Dios. Y este Salmo 126 nos enseña algo muy importante, que la alegría del ayer nos capacita para seguir luchando hoy y para mirar al mañana con esperanza, para mirar al mañana con aliento. Recuerda, líbrate de lo que te tiene cautivo. Líbrate de aquello que te limita. En días difíciles, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que Él ha obrado en tu vida. Ten paciencia. Espera, dale tiempo a Dios para que actúe. Él cumplirá sus promesas. Y llora, pero no te detengas. Llora, pero no dejes de caminar. Ponte de pie esta mañana. Iglesia, necesitamos dejar de mirar hacia adentro y necesitamos dejar de mirar hacia afuera buscando soluciones. Es tiempo de comenzar a mirar hacia arriba. Es tiempo de alzar tu mirada a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del Señor. De ese Emmanuel, Dios con nosotros. El que ha caminado, el que está caminando, el que va a caminar contigo durante toda tu vida. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estar con nosotros, porque tú no nos has desamparado, no nos has dejado ni un solo instante en todo este tiempo. Tú no nos has dejado ni un solo momento de nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque hemos llegado hasta aquí. Quizás atravesando más o menos luchas, pero hemos llegado hasta aquí. Quizás aún estamos en medio de batallas, pero hemos llegado hasta aquí, Señor. Tú nos has sostenido en el hueco de tu mano. Tú nos has sustentado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque hoy podemos decir que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres Emmanuel, el que no se olvidó de su congregación, el que no se olvidó de nuestro dolor, el que no se olvidó de nuestro cautiverio, el que vino a recordarnos sus promesas, el que vino a recordarnos aquello que había manifestado tiempo atrás. Y el que nos introdujo en un tiempo de sueños. El que nos introduce en un tiempo de esperanza, de visión, de proyección. Y aún en medio de este tiempo tú seguirás siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Y aún en este tiempo tú seguirás siendo el que va al frente. El que nos levanta, el que nos sostiene, el que pone risa en medio del dolor y de la angustia, el que hace que su gozo sea nuestra fortaleza. Cuando sabe que el corazón del hombre está angustiado, destrozado, está hundido y no tiene fuerzas para gozarse, tú pones tu gozo en nuestros corazones. Porque tú estás con nosotros, Dios. Porque tú estás con tu pueblo, estás con tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.